El Imperio Romano vivía una etapa de estabilidad relativa bajo el reinado de César Augusto, un periodo conocido como la Pax Romana, en el que las provincias estaban firmemente controladas y los censos eran herramientas básicas para organizar impuestos, registros y obligaciones militares. En este marco administrativo, el Evangelio de Lucas menciona un edicto imperial que ordenaba un censo en todo el territorio, obligando a las familias a trasladarse a sus ciudades de origen para ser registradas. José, descendiente de la casa de David, debía presentarse en Belén, la antigua ciudad del rey David, lo que situaba el escenario fuera de su residencia habitual en Nazaret. La ruta desde Nazaret hasta Belén atravesaba unos 130 kilómetros, según los caminos históricos conocidos. Para un matrimonio humilde, el viaje implicaba jornadas lentas, con paradas constantes, albergues escasos y zonas rurales donde el peligro de asaltos o animales salvajes era una preocupación real. María estaba embarazada y, según Lucas, cercana al parto, por lo que el tránsito era aún más exigente. En un siglo carente de comodidades médicas, un viaje de esa magnitud representaba una experiencia de vulnerabilidad física y emocional. Belén, por aquellos días, era una población pequeña y densamente colapsada debido a la llegada de personas para el registro. Las casas solían tener una planta superior donde dormía la familia y un nivel inferior donde se guardaban animales en la noche. El Evangelio indica que no había lugar en la posada, una referencia a la falta de espacio disponible en los alojamientos familiares, lo que obligó a José y María a instalarse en un lugar destinado a animales. El pesebre, un comedero tallado en piedra o en madera, funcionó como cuna improvisada para el recién nacido. La escena del nacimiento, según los relatos canónicos, se presenta sin adornos fantásticos. Un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, en un ambiente rústico que reflejaba tanto la pobreza material como la carga simbólica que posteriormente la tradición cristiana destacaría. Los profetas hebreos habían mencionado a Belén como la cuna de un líder futuro para Israel, lo que otorgó al lugar una resonancia espiritual que los primeros cristianos interpretaron como cumplimiento de expectativas mesiánicas. En los campos cercanos, los pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Los pastores formaban parte de una clase social marginal en la estructura judía del siglo I, a menudo vistos con desconfianza por su estilo de vida nómada y la dificultad de cumplir las estrictas normas rituales. Sin embargo, el Evangelio de Lucas los sitúa como los primeros en recibir el anuncio del nacimiento. Un mensajero celestial les comunicó que había nacido un niño que sería Salvador, utilizando un lenguaje cargado de significación política y religiosa para la Judea sometida al dominio romano. El mensaje hacia los pastores incluía una señal concreta: encontrarían al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta descripción, sencilla e inusual, permitía identificar al recién nacido sin recurrir a elementos extraordinarios. Al dirigirse a Belén, los pastores hallaron a la familia en el lugar indicado, en una escena cotidiana de un nacimiento humilde, sin las dramatizaciones posteriores que la iconografía cristiana desarrollaría. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Una frase que sugiere introspección y conciencia de que aquella experiencia superaba la normalidad de su situación. Roma, mientras tanto, permanecía ajena a los detalles del nacimiento. Para las autoridades imperiales, Belén era apenas un punto menor dentro de la provincia de Judea. Sin embargo, para la población judía, cualquier mención de un descendiente davídico generaba expectativas de restauración nacional. El ambiente espiritual del período estaba marcado por una espera intensa del Mesías, una figura liberadora que, según las interpretaciones proféticas, surgiría en tiempos de opresión. El contraste entre la grandeza esperada y la pobreza real de la escena en Belén acentuó la singularidad del relato evangélico. El registro canónico describe el nacimiento como un acontecimiento silencioso y apartado, sin participación de autoridades políticas ni religiosas. No hay multitudes, no hay sacerdotes, no hay proclamaciones públicas. La llegada de Jesús se sitúa en el extremo opuesto del protocolo romano de nacimiento de figuras relevantes, donde los augurios, los banquetes y las ceremonias eran habituales. En su lugar, la crónica evangélica presenta un entorno de rusticidad total.
Un establo de pueblo saturado por visitantes del censo, una familia joven lejos de su hogar y unos pastores que acuden como testigos inesperados. El hecho de que el niño naciera en Belén y no en Nazaret, donde residían José y María, configuraba una convergencia entre eventos políticos y expectativas religiosas. El censo de Augusto actuó como motor para mover a la familia hacia la ciudad davídica, mientras que las antiguas profecías hebreas otorgaban un significado espiritual al lugar. El relato no desarrolla efectos milagrosos ni fenómenos extraordinarios en la noche del nacimiento, más allá del anuncio a los pastores. Dejando el foco en la humanidad del acontecimiento, Belén continuaba siendo durante esos días un núcleo saturado y efervescente por la llegada de migrantes temporales. La presencia de un recién nacido en condiciones tan austeras no hubiera sido excepcional en la realidad socioeconómica de Judea. Lo que la narración evangélica destaca es la interpretación posterior que la comunidad cristiana atribuiría a este episodio. El contraste entre la pequeñez del escenario y la magnitud del mensaje atribuido al niño recién nacido. Los Reyes Magos y la persecución de Herodes. El Evangelio de Mateo relata la llegada de unos magos, término que designaba a sabios o astrólogos provenientes de regiones orientales que habían observado un fenómeno celeste interpretado como señal del nacimiento de un rey de los judíos. Aunque la tradición posterior los convertiría en reyes, sus funciones originales eran más cercanas a la observación astronómica y la interpretación de señales celestes, prácticas comunes en Persia, Babilonia y otras culturas de Oriente. El relato no especifica su número, solo que llevaban 3 dones: oro, incienso y mirra, elementos simbólicos en la cultura antigua. Su presencia en Judea sugería que el nacimiento ocurrido en Belén tenía resonancia más allá de sus fronteras. Estos hombres llegaron primero a Jerusalén, la capital religiosa y administrativa de la región, buscando información. Su pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, generó inquietud inmediata en el palacio real. Herodes el Grande, instalado por Roma como rey cliente, era conocido por su obsesión por conservar el poder. Su reinado había estado marcado por intrigas, ejecuciones internas y alianzas estratégicas para mantener el favor romano. Cualquier rumor acerca de un rival potencial era suficiente para desencadenar investigaciones severas. Herodes consultó a los sacerdotes y escribas del templo, quienes identificaron a Belén como el lugar señalado por las profecías para el nacimiento del Mesías. Esto no implicaba aprobación religiosa. Los sacerdotes simplemente citaron textos conocidos de la tradición hebrea. El rey, al enterarse de esta interpretación, convocó a los magos en secreto para precisar el momento en que habían visto la señal en los cielos. Este detalle no aparece desarrollado en el eje narrativo, pero resulta clave para entender la cronología posterior de la persecución. A los sabios, Herodes les pidió que fueran a Belén y regresaran a informarle. Se presentó como un aliado interesado en adorar al niño, pero el propósito real era eliminar cualquier amenaza a su trono. La tensión política subyacía en cada gesto del monarca, un hombre envejecido pero aún temido, famoso por ejecutar incluso a miembros de su familia cuando sospechaba de conspiraciones. Los magos emprendieron el camino hacia Belén, un trayecto de pocos kilómetros desde Jerusalén. El texto menciona que la señal celeste volvió a aparecer y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, un lenguaje que refleja la percepción antigua sobre los cuerpos celestes como guías divinas. Aunque sin detalles sobre su naturaleza física, llegaron a la casa, no al establo, lo que indica que la familia ya no estaba en el lugar del nacimiento, y encontraron al niño junto a su madre. Entonces presentaron 3 dones: oro, asociado a la realeza; incienso, elemento litúrgico de los rituales sagrados; y mirra, una resina usada en ungüentos y preparaciones funerarias. En el contexto del siglo I, estos elementos eran valiosos pero también comunes en el comercio de caravanas provenientes de Arabia y Mesopotamia. Su significado simbólico sería interpretado más tarde por la tradición cristiana, pero en el relato simplemente representan regalos costosos ofrecidos a un niño cuyo destino comenzaba a dejar huellas incluso fuera de Israel. Los sabios recibieron un sueño advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. De forma sigilosa tomaron otro camino para volver a sus tierras. El silencio del palacio y la ausencia de noticias confirmaron las sospechas de Herodes. Había sido burlado.
La ira del monarca se encendió y, en una reacción característica de su régimen, ordenó una acción brutal. Mateo narra que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, una medida que encajaba con su historial documentado de violencia preventiva. La cifra no aparece en el relato, pero considerando el tamaño reducido de la población, los historiadores estiman que el número de víctimas habría sido relativamente bajo en términos absolutos, aunque devastador para una comunidad tan pequeña. El episodio, conocido como la Matanza de los Inocentes, refleja el clima político de Judea en tiempos de Herodes, un reino donde la estabilidad se mantenía mediante una mezcla de obras públicas, reformas administrativas y represión letal. El objetivo era asegurarse de que cualquier profecía mesiánica, interpretada como potencial foco de rebelión, quedara neutralizada antes de convertirse en una amenaza real. En paralelo, José recibió un mensaje en sueños en el que se le instruía a huir de inmediato hacia Egipto con María y el niño. En el siglo I, Egipto era una provincia romana próspera, con una población judía significativa establecida desde hacía siglos, especialmente en Alejandría. Era un destino razonable para refugiados que buscaban protección temporal fuera del alcance de un monarca local. El trayecto desde Belén hasta la frontera egipcia implicaba varios días de viaje, atravesando rutas comerciales seguras, pero no exentas de peligros naturales y humanos. La huida a Egipto situó a la familia dentro de un patrón común entre refugiados del mundo antiguo. José, María y Jesús se integraron en un país donde existían comunidades judías organizadas, capaces de ofrecer apoyo básico a los recién llegados. El Evangelio no describe detalles de su estancia, solo menciona que permanecieron allí hasta la muerte de Herodes. El régimen de terror del rey se extinguió con su fallecimiento, ocurrido en el año 4 a.C., después del cual sus territorios fueron repartidos entre sus hijos, reconfigurando el mapa político de la región. Tras la muerte del monarca, José recibió nuevamente la instrucción de regresar a Israel, pero al saber que Arquelao, uno de los hijos de Herodes, gobernaba Judea, temió establecerse allí y se dirigió en cambio hacia Galilea. Así, la familia se asentó en Nazaret, un pequeño poblado que no tenía peso político ni religioso, alejado de los centros de poder y control. Ese traslado cerró el ciclo que había comenzado con el censo romano y la persecución herodiana. Cuando la familia finalmente se instaló en Nazaret, el niño creció lejos del tumulto que había rodeado sus primeros años, en un ambiente rural donde la vida se organizaba por estaciones, labores manuales y costumbres antiguas, y mientras aquel asentamiento definitivo marcaba el inicio de una infancia silenciosa, comenzaba también la etapa menos documentada y más misteriosa de su vida. La infancia en Nazaret y los años ocultos. Nazaret, en el siglo I, era una aldea pequeña situada en las colinas de Galilea, una región agrícola atravesada por caminos secundarios y poblada por comunidades judías modestas. No aparece mencionada en textos históricos fuera de los evangelios, lo que sugiere su reducido tamaño e importancia durante esa época. Las viviendas solían construirse con piedra caliza local, techos planos y pequeñas habitaciones que compartían espacio con talleres domésticos. En ese entorno rural y apartado comenzó la infancia de Jesús, lejos de ciudades como Jerusalén o Séforis, donde la actividad política, religiosa y comercial era más intensa. La economía de Nazaret estaba marcada por el trabajo manual. José era tecton, un término griego que designaba a artesanos que trabajaban con madera, piedra o ambos materiales. En una región donde la piedra era abundante y la madera escasa, el oficio combinaba múltiples habilidades: reparación de herramientas agrícolas, construcción de vigas, elaboración de marcos, puertas, yugos y elementos básicos para viviendas y graneros. Los niños, desde temprana edad, solían acompañar a sus padres en el trabajo, aprendiendo por observación y práctica. Es razonable pensar que Jesús creció dentro de ese ritmo cotidiano, colaborando en tareas sencillas propias de un niño de su comunidad. La vida familiar judía estaba profundamente ligada a las festividades, las oraciones diarias y la observancia de la ley. La educación comenzaba en el hogar. María y José habrían enseñado a su hijo las oraciones tradicionales, los mandamientos y las historias de la Biblia hebrea. La sinagoga local cumplía un rol educativo fundamental. Allí se escuchaba la lectura de la Torá,
se recitaban salmos y se aprendía a interpretar textos sagrados. En un contexto donde la alfabetización no era universal, la transmisión oral tenía un peso decisivo. La memoria, el ritmo y la repetición marcaban la manera en que los niños absorbían el contenido espiritual de su cultura. El Evangelio de Lucas resume esta etapa con una frase breve pero significativa. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Este enunciado subraya un desarrollo integral, físico, intelectual y espiritual, sin aportar anécdotas específicas. El silencio sobre la infancia de Jesús no es inusual en la literatura biográfica antigua, que solía centrarse en la vida adulta y en los episodios de relevancia pública. La tradición posterior intentaría llenar esos vacíos con historias apócrifas, pero los evangelios canónicos permanecen sobrios, dejando esos años como una etapa silenciosa. La Galilea del siglo I era un mosaico cultural. Aunque mayoritariamente judía, estaba influida por la presencia romana, por ciudades helenizadas y por rutas comerciales que atravesaban la región Séforis, situada a unos pocos kilómetros de Nazaret. Era uno de los centros urbanos más relevantes. Tras la muerte de Herodes, la ciudad fue reconstruida y embellecida, convirtiéndose en un punto estratégico administrativo. Aunque los evangelios no mencionan que Jesús o José trabajaran allí, muchos artesanos galileos se desplazaban a Séforis en busca de empleo, lo que sugiere un posible contacto indirecto con ambientes más urbanos y multilingües. El niño Jesús, aún viviendo en una aldea pequeña, creció en una región conectada con el mundo romano. El aprendizaje religioso incluía la memorización del Shema Israel, la oración central del judaísmo, y la participación en las festividades anuales como la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estas celebraciones no solo marcaban el calendario espiritual, sino también el ritmo social de las comunidades. Las familias viajaban juntos a Jerusalén cuando las circunstancias lo permitían, reforzando los lazos identitarios del pueblo judío con su capital sagrada. Lucas indicará más adelante uno de estos viajes, cuando Jesús tenía 12 años. La vida en Nazaret transcurría entre labores agrícolas, artesanías y prácticas comunitarias. La agricultura de subsistencia, compuesta por trigo, cebada, viñas y olivos, definía gran parte de la economía. Las familias participaban en la cosecha, en la elaboración de aceite y vino y en el mantenimiento de terrazas agrícolas construidas para evitar la erosión de las colinas. Los niños también aportaban en tareas sencillas: recoger agua, ayudar a cuidar animales menores, transportar pequeñas cargas. Jesús habría compartido esta rutina diaria con los jóvenes de su edad, educación práctica que moldeaba hábitos de disciplina, resistencia y solidaridad. La identidad judía estaba profundamente unida a la observancia de la ley. Desde pequeño, Jesús habría aprendido las normas alimentarias, los días de descanso, la importancia de la pureza ritual y la centralidad del Templo de Jerusalén como eje espiritual del pueblo Galilea. Pese a su distancia geográfica de la capital, mantenía una relación estrecha con las tradiciones religiosas. Las sinagogas funcionaban como centros de cohesión comunitaria, especialmente en zonas rurales donde la vida cotidiana estaba regida tanto por el trabajo como por la espiritualidad. El silencio de los evangelios sobre la adolescencia de Jesús, un periodo comúnmente llamado los años ocultos, ha sido motivo de curiosidad durante siglos. Sin embargo, la ausencia de relatos extraordinarios subraya una enseñanza implícita. Jesús vivió una infancia común dentro de una familia judía de clase trabajadora. Creció sin privilegios políticos o económicos, en una región periférica, en contacto con la dureza del trabajo manual y las exigencias de la vida rural. Su conocimiento posterior de las Escrituras, su capacidad oratoria y su comprensión profunda de la sociedad judía del siglo I se gestaron en este ambiente doméstico y comunitario. Las tensiones políticas de la región formaban parte de ese trasfondo. Tras la muerte de Herodes, Judea quedó bajo el control directo de Roma, mientras Galilea era gobernada por Herodes Antipas, otro de los hijos del antiguo rey. La administración romana imponía impuestos rigurosos, supervisaba los movimientos de población y mantenía presencia militar en puntos estratégicos. Aunque estas tensiones no afectaban directamente la vida diaria en aldeas como Nazaret, moldeaban el clima general de incertidumbre, expectativa mesiánica y resistencia cultural que caracterizaba al pueblo judío. El crecimiento de Jesús en este ambiente
combinó una identidad profundamente enraizada en las tradiciones de Israel con una exposición indirecta a influencias externas. Su formación espiritual, su sensibilidad hacia los marginados y su comprensión de la vida cotidiana de campesinos, artesanos y pescadores nacieron en los caminos polvorientos y silenciosos de Galilea. Jesús, a los 12 años en el templo, la Pascua era la principal festividad del calendario judío, conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada año, miles de peregrinos viajaban a Jerusalén para ofrecer sacrificios y participar en los rituales del templo, el centro espiritual de la nación. Lucas relata que José y María acudían regularmente a esta celebración, lo que indica su devoción y fidelidad a la ley. Cuando Jesús cumplió 12 años, la edad previa al reconocimiento formal de responsabilidad religiosa, realizaron con él el viaje desde Nazaret hasta la Ciudad Santa. Era un trayecto de varios días, siguiendo rutas conocidas que bordeaban el Valle del Jordán antes de ascender hacia las colinas de Judea. La peregrinación se hacía en caravanas familiares. Los grupos se organizaban para protegerse de bandidos y compartir recursos. Los niños solían desplazarse con parientes o vecinos, jugando, aprendiendo canciones litúrgicas y observando el paisaje que se transformaba mientras ascendían hacia Jerusalén. La capital, con su templo visible desde la distancia, era una visión impactante para quienes llegaban por primera vez o para quienes, como Jesús, la visitaban anualmente en festividades especiales. Para un niño de Galilea, la magnitud del templo debía despertar un asombro profundo. Los patios amplios, los sacerdotes con vestiduras blancas, los cantos de los levitas y el constante movimiento de peregrinos ofrecían una experiencia sensorial distinta a la vida rural. Jerusalén era un punto de encuentro entre tradición, autoridad religiosa y actividad económica. La presencia romana se hacía visible a través de soldados apostados en lugares estratégicos, recordando que la ciudad sagrada vivía bajo supervisión imperial. La Pascua implicaba días de rituales, enseñanzas y oraciones. Tras cumplir con las obligaciones del festival, las caravanas emprendían el regreso. José y María iniciaron la marcha de vuelta hacia Nazaret, creyendo que Jesús estaba con otros familiares. Era un error comprensible en el contexto de grupos numerosos donde jóvenes y niños se movían con libertad entre parientes. Solo al final del día, cuando buscaron a su hijo en los distintos segmentos de la caravana, descubrieron que no estaba. La preocupación se transformó en urgencia. Volvieron inmediatamente a Jerusalén, una ciudad que, para esa fecha, estaba todavía repleta de peregrinos que no habían terminado sus estadías. Buscaron en mercados, plazas, hospedajes y calles conocidas sin obtener información concreta. La búsqueda duró 3 días, un periodo que el relato subraya con un tono de angustia familiar. Antes de revelar el hallazgo inesperado, Jesús se encontraba en el templo, sentado entre los doctores de la ley. Los maestros eran hombres instruidos, expertos en las escrituras y en las interpretaciones tradicionales. Los patios del templo eran espacios donde estos maestros conversaban, explicaban pasajes bíblicos y debatían sobre cuestiones teológicas. Era común que los peregrinos escucharan estas discusiones, pero lo inusual era que un niño participara activamente. Lucas describe a Jesús escuchando y haciendo preguntas. Ese detalle es significativo porque, en el mundo judío, el aprendizaje se basaba tanto en preguntar como en responder. Las preguntas indicaban interés genuino y capacidad para comprender temas profundos. Los maestros, sorprendidos, no solo apreciaron su curiosidad, sino también su inteligencia y claridad al dialogar. El Evangelio menciona que quienes lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas, un reconocimiento notable dado el contexto jerárquico y formal de la instrucción religiosa en el siglo I. Cuando José y María lo encontraron, la reacción fue la de cualquier familia después de una situación angustiosa. María expresó su desconcierto y dolor por la preocupación que habían vivido. La respuesta de Jesús, ¿no sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?, marcó un punto decisivo en la narrativa canónica. Una afirmación temprana de identidad y misión, expresada con claridad por un adolescente que ya comprendía algo fundamental sobre su propósito. No se trataba de una declaración desafiante, sino de una revelación sobre su relación con Dios y su orientación espiritual.
Sin embargo, tras este episodio revelador, Jesús regresó con sus padres a Nazaret y permaneció bajo su autoridad. El relato subraya su obediencia y su desarrollo continuo. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. La escena tiene un carácter doble. Por un lado, muestra una conciencia profunda en el joven Jesús. Por otro, lo devuelve al ritmo normal de la vida familiar, enfatizando que su preparación no sería pública hasta mucho más adelante. El episodio a los 12 años también ilumina elementos importantes del contexto histórico. En la tradición judía, los niños comenzaban a asumir responsabilidad religiosa a partir de esa edad. El viaje a Jerusalén para la Pascua tenía un fuerte carácter formativo, pues simbolizaba la transición hacia una participación más plena en la vida espiritual del pueblo. Jesús experimentaba esa transición dentro de la estructura social y cultural de su comunidad, pero con una dimensión interna distinta que el relato solo permite vislumbrar. La escena en el templo refleja la centralidad que Jerusalén tenía para cualquier judío piadoso. El hecho de que este sea el único episodio registrado de la adolescencia de Jesús subraya su singularidad. No hay más historias de su juventud. Los evangelios guardan silencio deliberado sobre las décadas siguientes. Este silencio destaca que su vida pública comenzó solo cuando alcanzó la madurez adulta y que la etapa intermedia, aunque oculta, fue de crecimiento interior y preparación silenciosa. Tras aquel viaje, la familia retomó la rutina en Nazaret. El aprendizaje en la sinagoga, el trabajo artesanal junto a José y la integración en una comunidad rural siguieron marcando sus días. Ningún otro relato canónico interrumpe ese silencio hasta que, décadas después, una figura en el desierto comenzaría a predicar un mensaje que llamaría a todo Israel al arrepentimiento. Juan el Bautista y el comienzo del ministerio público. Cuando Jesús alcanzó aproximadamente los 30 años, el silencio narrativo de su vida privada se vio interrumpido por la aparición de una figura profética que resonaba con fuerza en toda Judea: Juan el Bautista. Los evangelios lo presentan como un hombre austero, vestido con piel de camello y alimentado de langostas y miel silvestre, símbolos de una existencia retirada en el desierto. Su presencia evocaba a los antiguos profetas de Israel, especialmente a Elías, tanto por su apariencia como por su estilo directo y confrontativo. La región donde predicaba, cercana al Valle del Jordán, era un paisaje árido que acentuaba el carácter radical de su mensaje. El llamado de Juan era claro: un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El acto de sumergirse en el agua simbolizaba una transformación interior y un retorno sincero a Dios. En una sociedad marcada por tensiones políticas, expectativas mesiánicas y estrictas normas religiosas, su predicación atrajo a multitudes. Los evangelios describen que personas de Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán acudían para escuchar su mensaje. Muchos se preguntaban si él mismo sería el Mesías esperado, pero Juan lo negaba categóricamente y anunciaba la llegada de alguien más poderoso. El rito del bautismo que practicaba tenía un significado particular. Para los judíos, las purificaciones con agua eran conocidas, pero el bautismo de Juan implicaba un compromiso moral profundo, un reconocimiento público de necesidad espiritual. Su predicación denunciaba la injusticia social, la corrupción y la hipocresía. A los soldados les exigía honestidad, a los recaudadores de impuestos les pedía que no abusaran de su cargo y al pueblo en general lo llamaba a compartir con quien no tuviera ropa o alimento. Su mensaje tenía un componente ético contundente que preparaba el terreno para algo mayor. Fue en este escenario que Jesús llegó desde Galilea al Jordán. El evangelista Mateo relata que Juan se sorprendió al verlo entre la multitud, reconociendo en él una autoridad espiritual superior a la propia. Intentó impedirlo, diciendo que él debía ser bautizado por Jesús, pero Jesús insistió en cumplir toda justicia. El bautismo, en este sentido, no implicaba confesión de pecado por parte de Jesús, sino un acto de identificación con el pueblo, un paso necesario dentro del plan divino según el relato canónico. Cuando Jesús subió del agua, los evangelios mencionan dos elementos clave. El cielo se abrió y el Espíritu descendió como una paloma, mientras una voz proclamaba que era el Hijo amado. El lenguaje simbólico del descenso del Espíritu refleja una designación pública de su misión, un inicio formal de su ministerio.
Los evangelistas no describen un fenómeno espectacular visible para todos, sino una experiencia profundamente significativa que marcó el comienzo de una nueva etapa. Tras su bautismo, Jesús no se dirigió de inmediato a predicar, en cambio, fue conducido por el Espíritu al desierto. Este detalle enmarca su misión en continuidad con la experiencia del pueblo de Israel, que vagó por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, y con el camino de los profetas que se retiraban para discernir su vocación. El desierto, en la mentalidad bíblica, era un lugar de prueba, purificación y encuentro espiritual, y aunque este capítulo no desarrolla aún esas pruebas, sitúa a Jesús en el umbral de un enfrentamiento directo con las fuerzas que buscaban desviarlo de su propósito. La figura de Juan continuó ejerciendo una influencia importante mientras Jesús se preparaba para comenzar su ministerio. A pesar del surgimiento de Jesús, multitudes seguían acudiendo al Bautista, lo que indica que su predicación había generado un movimiento considerable. Algunos de sus discípulos, como Andrés, terminarían siguiendo a Jesús, conectando así de manera directa el ministerio de Juan con el de aquel a quien anunciaba históricamente. El impacto de Juan también llamó la atención de las autoridades. Su denuncia contra Herodes Antipas por su relación con Herodías provocaría su arresto y posterior muerte. Este episodio, narrado más adelante, demuestra que la predicación profética tenía consecuencias políticas reales en una región donde la inestabilidad era constante y donde cualquier movimiento religioso podía interpretarse como una amenaza. El bautismo de Jesús inauguró una etapa cargada de significado dentro del relato canónico. A partir de este momento, Jesús se convierte en figura pública, dotada de autoridad espiritual y reconocida por una manifestación divina. El desierto sería el primer escenario donde esta autoridad sería puesta a prueba antes de que comenzara a llamar discípulos y anunciar el reino de Dios por aldeas y ciudades de Galilea y Judea. La tentación en el desierto. Tras su bautismo en el Jordán, Jesús se internó en el desierto, guiado, según relatan los evangelios, por el Espíritu. La región desértica de Judea era un paisaje inhóspito, colinas pedregosas, barrancos profundos, vegetación escasa y un silencio absoluto, solo interrumpido por el viento o por animales adaptados a esas condiciones extremas. Allí, lejos de aldeas y caminos transitados, Jesús permaneció 40 días. El número, cargado de resonancia bíblica, evocaba episodios como los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Moisés en el Sinaí más que una cifra exacta. La expresión transmitía un período prolongado de preparación, soledad y confrontación. Durante ese tiempo Jesús ayunó. La práctica del ayuno era común en el judaísmo del siglo I, vinculada al arrepentimiento, la búsqueda de discernimiento y la dependencia de Dios. Sin embargo, un ayuno tan extenso lo habría dejado físicamente debilitado. Los evangelistas subrayan que, al final del período, Jesús tuvo hambre, una afirmación que destaca su humanidad plena. Fue en esa vulnerabilidad física donde se desarrolló el enfrentamiento con la figura que los evangelios llaman Satanás, el adversario, cuyo objetivo era desviar la misión de Jesús antes siquiera de que comenzara públicamente. La primera tentación ocurrió en relación directa con su necesidad básica. El tentador le sugirió que convirtiera piedras en pan, apelando tanto al hambre como a la posibilidad de usar su autoridad de manera inmediata y centrada en sí mismo. La respuesta de Jesús citó la Escritura: «No solo de pan vivirá el hombre», recordando que la dependencia humana no se reduce a lo material. El rechazo no implicaba negar la importancia del alimento, sino rechazar el uso de poder para fines individuales fuera del propósito divino que él reconocía como central. La segunda tentación se desarrolló en un punto elevado del Templo de Jerusalén. Los evangelios describen este movimiento sin detallar la mecánica, concentrándose en el simbolismo del desafío, arrojarse al vacío para demostrar que los ángeles lo sostendrían. Satanás, según el relato, citó incluso un salmo para fundamentar su propuesta, manipulando las escrituras en beneficio propio. Jesús respondió con otra cita bíblica: «No tentarás al Señor tu Dios». La tentación apuntaba a forzar una manifestación espectacular que obligara a creer por impacto visual, un camino de exhibición que Jesús rechazó.
La tercera tentación llevó a Jesús a una montaña alta desde la que, simbólicamente, el tentador le mostró los reinos del mundo. La oferta consistía en otorgarle autoridad sobre ellos a cambio de adoración. Esta propuesta atacaba el núcleo del concepto de mesianismo en la cultura judía. Muchos esperaban un líder político capaz de liberar a Israel del dominio romano y establecer un reino terrenal. La tentación, por tanto, apelaba a una vía inmediata de poder sin sufrimiento ni sacrificio. Jesús la rechazó nuevamente citando las Escrituras. Solo Dios debía ser adorado. La negativa cerraba cualquier posibilidad de un mesianismo basado en dominación política o alianzas con fuerzas opuestas al propósito divino que él afirmaba seguir. Tras este triple enfrentamiento, los evangelios dicen que el tentador se retiró por un tiempo, dando a entender que las presiones y oposiciones espirituales no desaparecerían, sino que volverían en momentos críticos. La presencia de ángeles que lo asistieron al final del ayuno sugiere un restablecimiento físico y emocional tras la intensa experiencia, sin añadir detalles extraordinarios más allá de un acto de consuelo y fortalecimiento. El desierto, en la tradición bíblica, era un lugar donde se revelaban identidades. En la historia de Israel, la travesía por el desierto definió la relación del pueblo con Dios. Para los profetas, el desierto simbolizaba el espacio fuera de la corrupción urbana donde se discernía la voluntad divina. En el caso de Jesús, este período funcionó como un filtro que clarificó el tipo de misión que emprendería. No una misión orientada al poder, al espectáculo o al beneficio propio, sino una centrada en la fidelidad, la humildad y el servicio. La experiencia de la tentación también subraya la humanidad de Jesús. Los evangelios no lo presentan como un ser inmune al hambre, al agotamiento o a la presión psicológica. La narrativa destaca su capacidad de resistir mediante la obediencia a Dios y el uso adecuado de las Escrituras, que aparecen como guía moral y espiritual. Esta resistencia inicial prepara al lector para las futuras confrontaciones que surgirán con autoridades religiosas, con multitudes incomprendidas y con discípulos que, en ocasiones, no entenderán la naturaleza de su mensaje. Después de superar la prueba, Jesús salió del desierto preparado para iniciar su ministerio público. El Evangelio de Lucas menciona que regresó, con el poder del Espíritu, a Galilea, frase que conecta directamente la victoria en la tentación con la autoridad de su predicación posterior. Su mensaje comenzaría a resonar en sinagogas, aldeas y caminos que recorría a pie, acompañado por hombres comunes que se unirían a él progresivamente. La elección de los 12 apóstoles. Tras regresar del desierto, Jesús comenzó a predicar en la región de Galilea. El mensaje inicial, según los evangelios, podía resumirse en una frase: el reino de Dios está cerca. No se trataba de un reino político en el sentido romano, sino de una realidad espiritual que invitaba a la conversión y a la transformación del corazón. Su predicación empezó en sinagogas locales, lugares donde se le permitía leer y enseñar como a cualquier varón judío adulto. Su interpretación de las Escrituras, directa y autoritativa, generó sorpresa y, en algunas ocasiones, polémica. La popularidad de Jesús creció rápidamente. Multitudes acudían para escucharlo, buscando respuestas espirituales, sanación o simplemente la curiosidad de ver a un maestro diferente a los rabinos tradicionales. La presión de las multitudes hacía evidente la necesidad de colaboradores. Los evangelios muestran que Jesús no eligió a eruditos, aristócratas ni figuras influyentes, sino a hombres comunes cuya vida cotidiana se desarrollaba en oficios manuales. Su elección no fue casual. Debía formar a quienes continuarían su misión después de su partida, y el criterio no era el estatus social, sino la disposición interior. El llamado de los primeros discípulos ocurrió junto al mar de Galilea. Simón, conocido luego como Pedro, y su hermano Andrés estaban lanzando redes cuando Jesús se acercó, les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». La expresión evocaba un nuevo propósito. Ya no capturarían peces, sino atraerían personas hacia el mensaje del reino. Los hermanos dejaron sus redes de inmediato, un gesto que reflejaba tanto la autoridad de Jesús como la disposición profunda de ellos a cambiar su vida. Poco después, Jesús llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también pescadores. Los encontró reparando redes junto a su padre. Ellos dejaron la barca y el negocio familiar para seguirlo.
En una sociedad donde la continuidad del oficio era parte de la identidad familiar, este abandono simbolizaba un compromiso radical. El pequeño círculo inicial estaba formado por pescadores galileos, hombres acostumbrados al trabajo duro, a las noches de faena, a la incertidumbre económica y a la colaboración mutua. Otro llamado importante fue el de Mateo, también llamado Leví en algunos relatos. Un recaudador de impuestos, su oficio lo situaba en el margen social, asociado a la colaboración con Roma y a prácticas abusivas. Los recaudadores eran vistos como impuros y traidores. El hecho de que Jesús lo eligiera desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. Mateo dejó su puesto, ofreció un banquete en su casa y reunió a otros recaudadores, evento que provocó críticas de fariseos escandalizados por la cercanía de Jesús con personas consideradas pecadoras. Jesús eligió a 12 discípulos principales entre un grupo mayor de seguidores. El número 12 tenía un simbolismo evidente. Recordaba a las 12 tribus de Israel, sugiriendo la idea de un nuevo comienzo espiritual para el pueblo. Los evangelios coinciden en la lista general de los apóstoles. Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Cada uno provenía de un entorno social distinto, pero todos compartían la invitación a dejar lo ordinario para sumarse a una misión que aún no comprendían del todo. Algunos de ellos tenían personalidades impulsivas, otros mentalidad crítica o reservas interiores. Pedro sería el impulsivo y apasionado líder del grupo, Juan, el contemplativo joven cercano a Jesús, Tomás, el analítico que cuestionaba todo, Simón el Celote, vinculado a un movimiento de resistencia contra Roma. La diversidad del grupo reflejaba el alcance inclusivo del mensaje de Jesús, capaz de convocar a hombres de trasfondos opuestos. Los evangelios muestran momentos en que Jesús se retiraba a orar antes de tomar decisiones importantes, incluyendo la selección de los 12. Esta práctica subraya la seriedad del proceso. La elección no dependía de méritos ni de conocimientos previos, sino de la voluntad de formarse bajo su guía. Los apóstoles serían testigos de su predicación, de sus obras y de su manera de relacionarse con las personas. Aprenderían mediante la convivencia diaria, viajando con él de pueblo en pueblo, observando su trato hacia enfermos, marginados, líderes religiosos y familias comunes. La formación de los 12 también implicó enseñarles a desprenderse de expectativas equivocadas. Muchos judíos esperaban un Mesías político que expulsara a los romanos, y algunos de los apóstoles pudieron haber compartido esa visión inicial. Jesús, sin embargo, redefinió el concepto de liderazgo: servir en lugar de dominar, perdonar en lugar de vengarse y buscar lo perdido en lugar de condenar. Esta transformación de mentalidad sería fundamental para su futuro rol. El grupo comenzó a acompañarlo por aldeas, carreteras y sinagogas de Galilea. Los evangelios describen jornadas intensas. Jesús enseñaba, sanaba, expulsaba espíritus y anunciaba buenas noticias. La reputación del grupo crecía, y con ella también la oposición de algunos líderes religiosos que consideraban problemático su enfoque sobre la ley y su cercanía con sectores marginados. En este clima de expansión, los 12 apóstoles no eran observadores pasivos. Jesús los preparaba para que, llegado el momento, fueran enviados a proclamar el reino por ellos mismos. Sus dudas, discusiones internas y errores quedaron registrados en los textos canónicos como pruebas de su humanidad y de la paciencia con que Jesús los instruía. La autoridad que recibieron creció progresivamente, siempre ligada al mensaje que su maestro encarnaba. Con los 12 reunidos, el ministerio de Jesús entró en una nueva fase. El grupo serviría como base para su labor pública, como testigos de sus enseñanzas y como futuros transmisores de su mensaje. Los milagros que marcaron su ministerio. Con los 12 discípulos ya reunidos, la actividad pública de Jesús comenzó a intensificarse. Las aldeas de Galilea, con sus caminos de tierra, casas de adobe y pequeñas sinagogas, fueron el escenario de las primeras obras que los evangelios describen como señales de su autoridad. En una región acostumbrada a enfermedades crónicas, recursos médicos limitados y un sistema religioso que vinculaba la enfermedad con la impureza, cada acto de sanación tenía repercusiones profundas tanto físicas como sociales. Los milagros no se presentaban como exhibiciones, sino como gestos dirigidos a personas concretas en situaciones desesperadas.
Uno de los primeros episodios relatados ocurre en Cafarnaúm, una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Allí, Jesús sanó a la suegra de Pedro, quien yacía con fiebre. El relato es breve y sobrio. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la fiebre la dejó. La mujer se levantó inmediatamente y comenzó a servirles. Un detalle que reflejaba la comprensión cultural del servicio como gesto de agradecimiento y restablecimiento de normalidad. Esa misma tarde, al caer el sol, cuando terminaba el sábado y la gente podía moverse sin temor a infringir la ley, la casa se llenó de enfermos y personas afectadas por diversos males. Jesús atendió a muchos, lo que consolidó su reputación en toda la región. Otras sanaciones destacaron por su impacto simbólico. Un leproso se acercó a Jesús, desafiando las normas rituales que obligaban a estos enfermos a mantenerse apartados. La lepra implicaba aislamiento social y religioso. Jesús, movido por compasión, extendió la mano y tocó al hombre, gesto extraordinario en un contexto donde cualquier contacto físico con un leproso generaba impureza ritual. El Evangelio señala que la lepra desapareció de inmediato. Jesús le pidió que se presentara ante el sacerdote, respetando el procedimiento establecido en la ley para confirmar la sanación. Este acto combinaba misericordia con respeto por las instituciones religiosas, evitando malentendidos innecesarios. El perdón de los pecados del paralítico en Cafarnaúm también provocó un cambio en la percepción pública. Un grupo de amigos, incapaces de entrar por la multitud, abrió el techo de una casa para descender al enfermo en una camilla. Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, declaró perdonados sus pecados. Los escribas presentes consideraron esto blasfemia, pues en la concepción judía solo Dios podía perdonar de manera directa. Para responder a este cuestionamiento, Jesús ordenó al paralítico levantarse y caminar. El hombre se puso de pie frente a todos, un hecho que reforzó tanto la controversia teológica como la fama creciente de Jesús. Más tarde, en Naín, Jesús se encontró con un cortejo fúnebre. Un joven había muerto y su madre, viuda, quedaba sin sustento. En una sociedad sin redes de protección social, la pérdida del único hijo significaba condena a la pobreza extrema. Jesús se acercó, tocó el féretro y habló al joven, quien volvió a la vida según el relato. La escena está cargada de significado humano. Más allá del elemento extraordinario, el gesto restauraba no solo una vida, sino la dignidad y futuro de una familia vulnerable. La tempestad calmada en el mar de Galilea fue otro episodio emblemático. Los pescadores que seguían a Jesús conocían bien los peligros de las tormentas repentinas en aquel lago, donde los vientos descendían con fuerza desde las alturas del Golán. Una noche, mientras cruzaban en barca, una tormenta amenazó con hundirlos. Jesús dormía, agotado por la jornada. Los discípulos, asustados, lo despertaron. Él se levantó y reprendió al viento y al mar, que se calmaron de inmediato. El impacto en los discípulos fue profundo. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?, se preguntaron. El episodio no buscaba generar espectáculo, pero reveló la autoridad que Jesús ejercía sobre las fuerzas naturales. Otras obras provocaron reacciones intensas entre las autoridades religiosas. En una sinagoga, Jesús sanó a un hombre con la mano paralizada en día de reposo. Los fariseos observaban para acusarlo, ya que la ley prohibía realizar trabajos en sábado. Jesús preguntó si era lícito hacer el bien en ese día y, tras su silencio, restauró la mano del hombre. Este acto enfrentó directamente la interpretación rígida de la ley, mostrando un principio que guiaría toda su enseñanza. El sábado estaba hecho para el ser humano, no al revés. Los evangelios también narran expulsiones de demonios, entendidas en el contexto del siglo I como restauraciones de salud frente a afecciones físicas o psicológicas severas. En Cafarnaúm, un hombre poseído irrumpió en la sinagoga gritando. Jesús lo reprendió y el hombre quedó restablecido. Estos episodios, más allá de sus interpretaciones posteriores, reflejan un patrón constante. Jesús devolvía control, dignidad y equilibrio a personas que vivían marginadas por sus condiciones. La multiplicación de los panes y los peces fue uno de los eventos más recordados. Unas 5.000 personas habían seguido a Jesús a un lugar apartado, y la hora avanzada hacía difícil encontrar alimento. Un muchacho tenía 5 panes y 2 pescados.
Según el relato, Jesús bendijo los alimentos y pidió que los repartieran. Todos comieron y sobraron canastas llenas. El episodio, además de su dimensión espiritual, evidenciaba la capacidad de Jesús para movilizar a sus seguidores hacia la solidaridad en situaciones de necesidad. Por su parte, la resurrección de la hija de Jairo, un jefe de una sinagoga, mostró la relación de Jesús con personas influyentes y humildes por igual. Mientras acudía a su casa, recibió la noticia de que la niña había muerto. Jesús tranquilizó al padre y siguió su camino. En la habitación, acompañado solo de los padres y 3 discípulos, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. La escena se mantuvo discreta, indicando que el propósito no era la notoriedad, sino la compasión. Las parábolas y enseñanzas principales. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacía la necesidad de comunicar verdades profundas de manera comprensible para audiencias diversas. Campesinos, pescadores, artesanos, madres de familia, ancianos, enfermos, recaudadores de impuestos, fariseos curiosos y multitudes que llegaban desde aldeas y ciudades. En ese contexto cultural, donde gran parte de la enseñanza dependía de la memoria y la transmisión oral, Jesús utilizó un recurso pedagógico que se volvería distintivo en su mensaje. La parábola, estas breves historias tomadas de la vida cotidiana, contenían significados espirituales que invitaban a reflexionar sin recurrir a tratados teológicos complejos. Una de las parábolas más conocidas es la del hijo pródigo. En ella, un hijo menor exige su herencia antes de tiempo, abandona la casa paterna y derrocha sus bienes cuando toca fondo, humillado y sin medios, decide regresar. Su padre lo recibe con un abrazo y organiza una celebración, para disgusto del hermano mayor, que había permanecido fiel en casa. La historia reflejaba situaciones comunes en familias campesinas: tensiones por la herencia, errores juveniles, resentimientos entre hermanos. Sin embargo, su sentido iba más allá. Ilustraba la generosidad inesperada del perdón y cuestionaba la dureza del juicio. Jesús no comenta ni explica cada detalle. Deja que la audiencia identifique su propio lugar en la historia. Otra parábola fundamental es la del buen samaritano. Un hombre es asaltado en un camino peligroso y queda herido. Pasan un sacerdote y un levita, es decir, figuras religiosas respetadas, y ambos evitan ayudarlo. En cambio, un samaritano, miembro de un pueblo despreciado por los judíos, se detiene, atiende sus heridas y paga su cuidado. En el siglo I, la enemistad entre judíos y samaritanos era profunda, sostenida por diferencias religiosas y disputas históricas. Al presentar al samaritano como ejemplo de compasión, Jesús desafiaba prejuicios culturales arraigados. La pregunta central, ¿quién fue el prójimo del hombre herido?, no buscaba teoría sino acción concreta. También está la parábola del sembrador, donde un agricultor esparce semillas que caen en distintos terrenos. Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en tierra buena, las semillas representan el mensaje, los terrenos, las distintas disposiciones del corazón. Algunos no escuchan, otros escuchan pero se desaniman, otros se distraen con preocupaciones y riquezas, y otros producen fruto. La parábola reflejaba la experiencia real de los campesinos galileos, acostumbrados a suelos irregulares y a la incertidumbre agrícola. La enseñanza se centraba en la receptividad interior, no en la habilidad del sembrador. El reino de los cielos, un tema recurrente en la predicación de Jesús, era explicado frecuentemente mediante imágenes pequeñas y cotidianas. Comparó el reino con una semilla de mostaza, diminuta pero capaz de convertirse en un arbusto robusto donde las aves hacen nido. También lo comparó con la levadura que una mujer mezcla con harina, invisible mientras actúa, pero transformadora en su efecto final. Estas imágenes señalaban un patrón. Lo que comienza de manera casi imperceptible puede producir resultados inesperados y expansivos. La parábola del tesoro escondido y la de la perla de gran precio enfatizan el valor incomparable del reino. Un hombre descubre un tesoro oculto en un campo, vende todo lo que tiene y compra el terreno. Otro comerciante encuentra una perla excepcional y también lo vende todo para adquirirla. Ambas parábolas evocan la idea de renuncia total por algo de valor superior. En sociedades rurales, donde los recursos eran limitados, estas historias transmitían la idea de una decisión radical basada en una valoración profunda. Otra enseñanza notable aparece en la parábola del fariseo y el publicano.
Dos hombres suben al templo a orar. Uno se jacta de sus virtudes religiosas, el otro reconoce humildemente sus faltas. Jesús afirma que el segundo, no el primero, volvió justificado. La historia cuestionaba la autosuficiencia espiritual y proponía la humildad como fundamento para la relación con Dios. Al utilizar un recaudador de impuestos como ejemplo positivo, una figura que era popularmente despreciada por colaborar con Roma, Jesús continuaba rompiendo patrones sociales preestablecidos. Las parábolas no solo enseñaban, también provocaban. En ocasiones los discípulos pedían explicaciones en privado, demostrando que incluso quienes lo seguían de cerca necesitaban tiempo para comprenderlas. Jesús señalaba que las parábolas revelaban verdades a quienes estaban dispuestos a escucharlas realmente, mientras que quienes buscaban motivos para criticarlo o atraparlo en contradicciones las encontraban enigmáticas. En una cultura donde la enseñanza moral solía ser directa, esta estrategia invitaba a la reflexión personal más que a la obediencia mecánica. Además de las parábolas, Jesús ofrecía enseñanzas directas que ampliaban su mensaje central. Insistía en el perdón como práctica constante, llegando a proponer que se perdonara 70 veces 7, cifra simbólica que indicaba ausencia de límites. Enseñaba a orar sin ostentación y a priorizar la sinceridad interior sobre la apariencia. Criticaba la acumulación obsesiva de riquezas, recordando que la vida no depende de los bienes que se poseen. Llamaba a amar incluso a los enemigos, actitud contracultural en un pueblo bajo dominación extranjera. Su enseñanza sobre el reino también incluía advertencias. Comparó el final de los tiempos con la separación del trigo y la cizaña, donde solo al final se revela la verdadera calidad. Enseñó que no basta con decir Señor, Señor, sino que es necesario vivir de acuerdo con la voluntad divina. Cuestionó prácticas religiosas vacías, señalando que ritual sin justicia ni misericordia perdía su sentido. El Sermón del Monte y su revolución moral. En los Evangelios, el Sermón del Monte se presenta como uno de los momentos culminantes del ministerio de Jesús. No fue un discurso político ni una arenga contra Roma, sino una exposición profunda sobre la vida moral, espiritual y comunitaria que proponía el reino de Dios. La escena se desarrolla en una colina cercana al mar de Galilea, un lugar donde la multitud podía reunirse y escuchar con claridad. Mientras el viento transportaba las palabras sobre la pendiente, Jesús se sentó y comenzó a hablar a discípulos y oyentes con un tono que desafiaba las categorías religiosas de su tiempo. El sermón inicia con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que invertían los valores dominantes: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que buscan la paz. En un mundo donde la fortaleza militar, el poder económico y el estatus religioso definían la jerarquía social, estas afirmaciones otorgaban dignidad espiritual a quienes carecían de ellos. No eran elogios al sufrimiento en sí, sino promesas dirigidas a quienes vivían en vulnerabilidad, injusticia o humildad profunda. Con ellas, Jesús delineaba la identidad de quienes pertenecían al reino que proclamaba. Luego declaró a sus seguidores: sal de la tierra y luz del mundo. En la Galilea del siglo I, la sal tenía múltiples usos: preservaba alimentos, daba sabor y purificaba la luz. Por su parte, era un símbolo de guía y revelación. Estas metáforas señalaban un rol activo, no pasivo, para quienes aceptaban su enseñanza. No se trataba de retirarse del mundo, sino de influir en él mediante una vida transformada. Una parte central del Sermón del Monte abordó la relación con la ley de Moisés. Jesús afirmó no haber venido a abolirla, sino a darle pleno cumplimiento. Pero su interpretación iba más allá de la observancia externa. Donde la ley decía «no matarás», Jesús profundizaba señalando que la ira contra otra persona ya era una forma de ruptura moral. Donde la ley prohibía el adulterio, Jesús invitaba a vigilar incluso el deseo interior. La ética que proponía no eliminaba la ley, sino que la interiorizaba, exigiendo una coherencia más radical que la mera observancia ritual. La enseñanza sobre reconciliación era igualmente exigente. Antes de presentar una ofrenda en el templo, Jesús pedía resolver cualquier conflicto pendiente con un hermano.
En una sociedad donde la honra familiar y la reputación pública eran esenciales, este mensaje subrayaba que la verdadera devoción incluía justicia y reparación interpersonal. La espiritualidad no podía desligarse de la vida cotidiana. El discurso también reconfiguró la manera en que se entendía la justicia retributiva frente al principio de ojo por ojo. Jesús presentó el camino de no responder con violencia a la ofensa personal. Dar la otra mejilla, entregar también el manto, caminar 2 millas eran imágenes de renuncia a la venganza, no de pasividad absoluta. En un contexto en el que Roma imponía cargas, como obligar a un ciudadano a transportar equipamiento militar por 1 milla, estas palabras ofrecían una alternativa inesperada. Responder con libertad interior, no con resentimiento. La enseñanza más contracultural del sermón fue el mandato de amar a los enemigos. En un pueblo oprimido, escuchar que debían rezar por quienes los perseguían era desconcertante. Jesús fundamentaba esta idea en el carácter de Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos. El amor, en este sentido, no era un sentimiento, sino una disposición activa hacia el bien del otro, incluso del adversario. Esta visión trascendía las barreras étnicas, políticas y religiosas del mundo antiguo. Jesús también abordó la práctica religiosa, compuesta por la limosna, la oración y el ayuno, advirtiendo contra la ostentación. Las obras piadosas debían realizarse en secreto, no como espectáculo público. Para hablar de la oración, ofreció un modelo sencillo que la tradición cristiana conservaría como el Padre Nuestro. Esta oración comenzaba con la santidad de Dios, continuaba con la petición de que su reino se manifestara y reconocía la dependencia diaria del pan, la necesidad del perdón mutuo y la protección ante la tentación. Era una oración equilibrada, humilde y accesible, muy distinta de los largos discursos rituales de la época. El sermón también trató el tema de la ansiedad cotidiana. En una región donde la incertidumbre económica era común, Jesús llamó a confiar en Dios como proveedor, sin caer en el afán obsesivo por el alimento o la vestimenta. No invitaba a la irresponsabilidad, sino a una vida en la que la preocupación excesiva no gobernara las decisiones. Señaló cómo las aves del cielo y los lirios del campo, elementos familiares del paisaje galileano, vivían dentro de un orden natural sostenido por Dios. La enseñanza sobre el juicio moral fue igualmente directa. Jesús pidió evitar la crítica destructiva, comparando a quienes juzgan con alguien que intenta sacar una paja del ojo ajeno mientras ignora la viga en el propio. La imagen era deliberadamente exagerada, diseñada para enfatizar la falta de coherencia entre juzgar y no examinar la propia vida. Aún así, el mensaje no negaba la necesidad de discernimiento, como evidenció cuando dijo que no se debían dar cosas sagradas a quienes no las entenderían. El sermón culminó con una advertencia sobre la importancia de poner en práctica sus enseñanzas. Comparó a quienes las escuchan y las viven con un hombre que construye su casa sobre roca, resistente a las tormentas, y a quienes solo oyen sin actuar con alguien que edifica sobre arena. En una zona como Galilea, donde las lluvias torrenciales podían transformar cauces secos en corrientes violentas, la metáfora era clara y cercana a la experiencia de sus oyentes. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud estaba asombrada. No enseñaba como los escribas, que citaban autoridades y tradiciones, sino como quien tiene autoridad en sí mismo. El Sermón del Monte no fue un código legal, sino una invitación a una ética renovada que trascendía normas externas para llegar al corazón humano. Los conflictos con fariseos, saduceos y autoridades del templo. A medida que la fama de Jesús crecía en Galilea y Judea, también aumentaban las tensiones con los grupos religiosos que dominaban la vida espiritual del pueblo judío. Los fariseos, los saduceos y las autoridades del templo representaban corrientes distintas, cada una con intereses específicos dentro del complejo entramado religioso y político del siglo I. La predicación de Jesús, centrada en la autenticidad interior y en la prioridad de la misericordia sobre el ritualismo, se situaba cada vez más en desacuerdo con ciertos sectores que mantenían una interpretación rígida de la ley o que se beneficiaban del orden establecido. Los fariseos eran un movimiento laico dedicado al estricto cumplimiento de la ley y de las tradiciones orales que la complementaban. Valoraban la pureza ritual y la separación del pecado.
y veían en la observancia detallada una forma de preservar la identidad nacional bajo el dominio romano. Aunque algunos fariseos mostraron interés genuino en las enseñanzas de Jesús, muchos otros lo consideraban una amenaza, ya que su mensaje cuestionaba actitudes externas sin transformación interior. Cuando Jesús comía con recaudadores de impuestos y pecadores, los fariseos lo criticaban abiertamente, pues esas asociaciones rompían las normas sociales y religiosas que ellos defendían. Jesús respondía a estas críticas con ejemplos concretos. En una ocasión, al ver a un recaudador arrepentido, explicó que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otra, defendió a sus discípulos cuando fueron acusados de no ayunar con la frecuencia esperada. Sus respuestas no anulaban la ley, pero sí la reinterpretaba desde el corazón de la misericordia, lo cual inevitablemente incomodaba a quienes valoraban más la forma que el fondo. El sábado fue uno de los puntos de mayor fricción. Los fariseos observaban este día con gran celo, evitando cualquier actividad que pudiera considerarse trabajo. Cuando Jesús sanó a personas el sábado, como el hombre de la mano paralizada o la mujer encorvada, las reacciones fueron inmediatas. Para algunos líderes, sanar era equivalente a realizar un trabajo prohibido. Jesús, por su parte, respondía preguntando si no era lícito hacer el bien en sábado. Su argumento apelaba a la lógica humana. Cualquiera sacaría a su animal caído en un pozo incluso en día de reposo. La conclusión era clara. La ley debía servir a la vida, no convertirse en una carga opresiva. Los saduceos, por su parte, representaban un grupo más cercano al poder político. Eran sacerdotes vinculados a la aristocracia de Jerusalén, controlaban el funcionamiento del templo y tenían una relación de conveniencia con las autoridades romanas. No creían en la resurrección ni en tradiciones orales, aceptando solo la Torá escrita. Aunque sus encuentros con Jesús fueron menos frecuentes que los de los fariseos, lo vieron con desconfianza, sobre todo cuando su popularidad amenazó el orden que ellos administraban. Uno de los choques más recordados ocurrió cuando los saduceos intentaron poner a prueba su enseñanza sobre la resurrección. Presentaron un caso hipotético sobre una mujer que había estado casada con 7 hermanos, preguntando de quién sería esposa en la resurrección. Jesús respondió indicando que en la vida futura las relaciones humanas no seguirían las normas terrenales, y citó la Torá para demostrar que Dios es Dios de vivos, no de muertos. La respuesta no solo dejó sin apoyo el argumento saduceo, sino que mostraba el dominio de Jesús sobre las escrituras que ellos mismos consideraban centrales. El conflicto con las autoridades del templo fue creciendo con cada visita de Jesús a Jerusalén. En una de esas ocasiones, observó a los cambistas y vendedores en los patios del templo, donde se intercambiaba moneda romana por moneda aceptada para las ofrendas y se vendían animales para sacrificios. Aunque estas prácticas eran comunes, Jesús denunció el abuso y la corrupción que se había infiltrado en ellas. Volcó las mesas, expulsó a los comerciantes y proclamó que el templo debía ser una casa de oración. La acción tuvo una carga simbólica inmensa. Era una crítica directa al sistema administrado por los sumos sacerdotes. A partir de ese momento, los líderes del templo comenzaron a buscar abiertamente la manera de eliminarlo. Temían su influencia sobre el pueblo y la posibilidad de que Roma interpretara sus actos como subversivos. Las tensiones políticas de Judea hacían que cualquier movimiento popular pudiera desencadenar represalias severas para las autoridades. Era preferible sofocar cualquier figura que pudiera provocar disturbios. Con preguntas capciosas intentaron desacreditarlo. Le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, una trampa que lo situaba entre 2 riesgos: oponerse a Roma o perder el apoyo del pueblo. Jesús pidió una moneda y señaló que tenía la imagen del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta evitaba la trampa y afirmaba simultáneamente la soberanía divina y la responsabilidad civil, desconcertando a sus adversarios. En otra ocasión, le exigieron decir con qué autoridad hacía lo que hacía. Jesús replicó preguntando sobre el origen del bautismo de Juan. ¿Venía del cielo o de los hombres? Temerosos de la reacción del pueblo, se negaron a responder. Jesús tampoco respondió directamente, dejándolos expuestos ante su propia incoherencia. Las tensiones no eran solo teológicas, sino también sociales. Jesús denunciaba la hipocresía de ciertos líderes religiosos que buscaban los primeros puestos en banquetes y sinagogas,
o que imponían cargas pesadas sobre la gente sin mover un dedo para aliviarlas. Estas denuncias públicas afectaban la imagen de los grupos dirigentes y contribuían al deterioro progresivo de la relación. A pesar de todo, algunos miembros de estos grupos se acercaron a Jesús con sinceridad. Nicodemo, un fariseo, lo visitó de noche para dialogar sobre el reino de Dios. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, simpatizaba con él y más tarde tendría un papel clave tras su muerte. Estas excepciones mostraban que el rechazo no era absoluto, pero sí creciente. A medida que su entrada en Jerusalén se aproximaba, las tensiones alcanzaban su punto más alto. El pueblo lo recibía con entusiasmo, mientras las autoridades veían en cada gesto un potencial detonante de conflicto. La entrada triunfal en Jerusalén. La llegada de Jesús a Jerusalén se produjo durante la fiesta de la Pascua, el momento del año en que la ciudad recibía a decenas de miles de peregrinos provenientes de toda Judea, Galilea y de la diáspora judía. Jerusalén, normalmente bulliciosa, se transformaba en un centro abarrotado, repleto de comerciantes, familias y grupos religiosos. La presencia romana también se intensificaba. Las autoridades temían que la combinación de fervor religioso y memoria histórica de liberación pudiera detonar algún tipo de revuelta. En este clima de tensión política y espiritual, Jesús decidió hacer su entrada pública. Los evangelios narran que, al acercarse a Jerusalén, Jesús envió a 2 de sus discípulos a una aldea cercana para traer un burro y su cría. Este detalle no era accidental. El profeta Zacarías había anunciado que el rey de Israel vendría humilde y montado sobre un asno, una imagen muy diferente de los caballos de guerra o las carrozas imperiales asociadas al poder político. La elección del animal transmitía un mensaje de mansedumbre, no de fuerza militar, y conectaba deliberadamente su acción con las expectativas mesiánicas que circulaban en el pueblo. Al montar el burro, Jesús se dirigió hacia la ciudad por el camino que descendía desde el Monte de los Olivos, un trayecto cargado de significado profético para los judíos. La multitud que lo acompañaba estaba compuesta por peregrinos que lo conocían de Galilea, seguidores que habían visto sus enseñanzas y milagros, y viajeros que, curiosos por los rumores, se unían a la procesión. La gente extendía mantos sobre el camino, un gesto reservado históricamente para recibir a reyes y líderes victoriosos. Otros cortaban ramas de árboles y las agitaban mientras avanzaban. El canto que resonaba entre la multitud tenía raíces antiguas. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. La escena provocó conmoción en la ciudad. Mateo señala que toda Jerusalén se alborotó, preguntándose quién era aquel hombre recibido con tanta aclamación. Las respuestas variaban. Algunos lo reconocían como el profeta de Galilea, otros como maestro, y algunos, más entusiastas, compartían la idea de que era el Mesías dentro de los muros. En cambio, el recibimiento no fue uniforme. Los fariseos, al ver la magnitud de la manifestación, le pidieron a Jesús que silenciara a sus seguidores. Él respondió con una frase memorable: «Si ellos callan, las piedras gritarían». La escena reflejaba el choque entre el entusiasmo popular y la preocupación de las autoridades. Al entrar finalmente en Jerusalén, Jesús se dirigió al templo, el corazón religioso de la nación. Allí observó la actividad de los cambistas y vendedores de animales. Aunque estas prácticas formaban parte del funcionamiento del sistema sacrificial, Jesús percibió corrupción, abuso y un uso inadecuado del espacio sagrado. Con determinación, expulsó a los comerciantes, volcó mesas y denunció que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Este gesto, cargado de audacia, atrajo la atención inmediata de los líderes del templo, quienes lo percibieron como una amenaza directa a su autoridad y al orden religioso establecido. Después de este acto, Jesús comenzó a enseñar diariamente en los patios del templo. La multitud lo escuchaba con agrado, lo que aumentó aún más el conflicto con los líderes religiosos, que temían perder su influencia sobre el pueblo. Los sumos sacerdotes y los escribas empezaron a buscar la manera de arrestarlo sin provocar un tumulto, conscientes de que la ciudad estaba llena de peregrinos simpatizantes. Durante esos días, Jesús realizó acciones significativas que intensificaron el simbolismo de su entrada triunfal. Lloró al contemplar Jerusalén desde la altura, lamentando que la ciudad no hubiera reconocido lo que conduce a la paz.
La profecía de destrucción que pronunció reflejaba su percepción de que la combinación de rechazo espiritual y tensiones políticas conduciría a consecuencias graves para el pueblo. También maldijo una higuera estéril, símbolo de una nación sin frutos, y contó parábolas dirigidas contra las autoridades que lo rechazaban. Cada una de estas acciones se insertaba en la tensión creciente que rodeaba su presencia en la ciudad. La multitud continuaba observándolo con mezcla de admiración y expectativa. Algunos esperaban que diera el siguiente paso en dirección a una proclamación mesiánica política. Otros lo seguían por la profundidad de sus enseñanzas, pero los principales líderes del templo, los fariseos más rígidos y la aristocracia sacerdotal veían en él una figura cada vez más peligrosa. Su popularidad y su mensaje desafiaban estructuras que habían permanecido firmes durante generaciones. El contraste entre la alegría de la multitud y el temor de las autoridades era evidente. Jesús no buscaba reforzar aspiraciones nacionalistas, pero la manera en que la gente interpretaba sus acciones alimentaba la tensión. En un clima de festividad, con miles de peregrinos observando cada movimiento, cualquier gesto podía desencadenar reacciones imprevisibles. La última cena, la traición y el arresto. La semana de la Pascua avanzaba en Jerusalén y las tensiones que rodeaban a Jesús se volvían cada vez más visibles. A pesar de la multitud que lo escuchaba con entusiasmo, las autoridades religiosas ya habían decidido apresarlo. Temían hacerlo durante el día frente al pueblo, así que buscaban una oportunidad discreta. En ese clima de vigilancia y sospecha, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar una cena que tendría un significado decisivo en la tradición cristiana. La última cena. El escenario fue una habitación en el piso superior de una casa, probablemente en una de las zonas más antiguas de la ciudad. Jesús había instruido a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Siguiendo sus indicaciones, encontraron a un hombre llevando un cántaro de agua y lo siguieron hasta la casa cuyo dueño ofreció el lugar. La preparación incluía el cordero pascual, panes sin levadura, hierbas amargas y vino, elementos que recordaban la liberación de Egipto. Al caer la tarde, los discípulos se reunieron alrededor de la mesa baja, reclinándose según la costumbre judía. Durante la cena, Jesús pronunció palabras que alteraron el sentido tradicional de la celebración pascual. Tomó el pan, lo partió y dijo que era su cuerpo entregado por ellos. Luego tomó una copa de vino y declaró que era su sangre, derramada para el perdón de los pecados, señalando una nueva alianza. Este gesto, profundamente simbólico, no tenía precedentes en la liturgia judía. No se trataba de abolir la Pascua, sino de reinterpretarla a la luz de lo que estaba por suceder. En el ambiente íntimo de la cena, Jesús también mencionó que uno de los presentes lo traicionaría. La afirmación provocó sorpresa, inquietud y preguntas entre los discípulos. Todos se miraban, incapaces de imaginar que uno de ellos pudiera entregar a su maestro. Jesús señaló que quien compartía el pan con él era el traidor, pero no mencionó el nombre abiertamente en ese momento. Según algunos evangelios, Judas, quien ya había hablado con las autoridades para entregar a Jesús, permaneció sentado, envuelto en un silencio que solo él comprendía. Después de recibir un bocado de manos de Jesús, Judas salió de la habitación. El evangelista Juan indica que era de noche, una expresión que no solo describe la hora, sino también el clima moral que rodeaba la acción. Durante esa misma cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para siervos. Este acto invertía por completo la jerarquía social del mundo antiguo. Jesús enseñó que la grandeza en el reino se medía por la capacidad de servir, no por el prestigio. Pedro, sorprendido por el gesto, reaccionó primero con resistencia, pero finalmente aceptó. La escena marcó un punto fundamental en su enseñanza. El liderazgo debía basarse en la humildad. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Era un lugar habitual de reunión, rodeado de olivos antiguos, donde la soledad facilitaba la oración. Mientras avanzaba la noche, Jesús se apartó con Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que velaran con él, consciente de que su hora se acercaba. Luego se retiró solo para orar. Su oración reflejaba angustia profunda. Pidió que, si era posible, aquella copa pasara de él, pero se sometió a la voluntad del Padre. El tono del relato muestra la humanidad de Jesús enfrentando el sufrimiento inminente.
Al regresar encontró a sus discípulos dormidos. 3 veces los despertó, pidiéndoles que oraran para no caer en tentación. La fatiga y el desconcierto dominaban al grupo. La noche avanzaba hacia un desenlace que ninguno de ellos, salvo Jesús, comprendía plenamente. Finalmente, Judas llegó acompañado de una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes. Para identificar a Jesús, Judas le dio un beso, señal acordada con los guardias. El acto condensaba la tensión entre cercanía aparente y traición real. Cuando los soldados se acercaron para arrestar a Jesús, uno de los discípulos, identificado posteriormente como Pedro, desenvainó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo y ordenó guardar el arma, subrayando que su misión no se cumpliría mediante la violencia. Luego tocó al herido y lo sanó. Incluso en ese momento crítico, Jesús preguntó por qué lo arrestaban como a un criminal, recordándoles que había enseñado abiertamente en el templo cada día. Pero los líderes habían elegido la oscuridad para evitar tumultos mientras lo llevaban. Los discípulos huyeron, temerosos de ser capturados también. El Evangelio de Marcos menciona incluso a un joven que escapó dejando atrás su manto, detalle que subraya la confusión del momento. El arresto condujo a una serie de interrogatorios nocturnos. Jesús fue llevado ante Anás, el antiguo sumo sacerdote, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí buscaban testimonios para condenarlo, pero los relatos eran contradictorios. Finalmente lo acusaron de blasfemia por hablar de la destrucción y restauración del templo y por declararse hijo de Dios. Mientras tanto, en el patio, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, tal como Jesús había predicho, y rompió a llorar al darse cuenta de lo sucedido. La noche concluyó con Jesús bajo custodia, golpeado y burlado por guardias, mientras las autoridades se preparaban para llevarlo ante el único poder capaz de ejecutar una sentencia de muerte, el gobernador romano Poncio Pilato. La crucifixión en el Gólgota y su muerte. Cuando amaneció, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Las autoridades judías, aunque habían encontrado motivos religiosos para condenarlo, no tenían potestad para ejecutar la pena capital. Por ello, presentaron acusaciones políticas. Afirmaron que Jesús se proclamaba rey, que incitaba al pueblo y que representaba una amenaza para el orden imperial. Pilato, acostumbrado a manejar tensiones locales y a sofocar disturbios, interrogó a Jesús directamente. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Jesús. Respondió de manera sobria, sin negar ni confirmar en los términos esperados. Dejando claro que su reino no se basaba en las estructuras de poder romanas, Pilato percibía que el conflicto tenía raíces internas y que Jesús no constituía un peligro político real. Sin embargo, la presión de los líderes del templo y la multitud convocada por ellos lo colocó en una posición delicada. Era su responsabilidad mantener la estabilidad durante la Pascua, una época especialmente sensible. Para evitarse problemas, intentó liberar a Jesús mediante una costumbre local: soltar a un prisionero elegido por el pueblo. Entre los prisioneros estaba Barrabás, acusado de sedición y asesinato. Cuando Pilato propuso liberar a Jesús, la multitud pidió a Barrabás. La situación reflejó la tensión política de Judea y el clima volátil que podía volverse en contra del gobernador si actuaba contra las expectativas del grupo dominante. En ese momento, Pilato, intentando distanciarse de la responsabilidad, se lavó las manos frente a la multitud, declarando simbólicamente que no era culpable de la sangre de aquel hombre. Luego entregó a Jesús para ser crucificado. Antes de la ejecución, los soldados romanos lo sometieron a una flagelación brutal, práctica habitual antes de una crucifixión. Utilizaban látigos con fragmentos de hueso o metal que desgarraban la piel. Después, burlándose de la acusación que pesaba sobre él, lo vistieron con un manto púrpura, pusieron una caña en su mano como cetro y trenzaron una corona de espinas que colocaron sobre su cabeza. «¡Salve, rey de los judíos!», gritaban entre golpes y escarnio. Cargado con el patíbulo, es decir, la pieza horizontal de la cruz, Jesús fue conducido hacia el lugar de la ejecución, conocido como Gólgota, lugar del cráneo. El camino era observado por peregrinos y habitantes de Jerusalén. Algunos se lamentaban, otros lo insultaban, otros simplemente miraban. En un punto del trayecto, los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar la cruz detrás de Jesús,
probablemente porque él ya se encontraba demasiado debilitado por los castigos recibidos. Al llegar al Gólgota, los soldados ofrecieron a Jesús una bebida mezclada con vino y mirra, una especie de narcótico leve, pero él no la tomó. Lo despojaron de sus ropas, que luego repartieron entre ellos echando suertes. Este acto, común en las ejecuciones romanas, reforzaba la degradación pública del condenado, lo clavaron a la cruz y elevaron el madero. Crucificar era un método de ejecución diseñado para causar dolor prolongado y humillación. Las víctimas podían permanecer vivas durante horas o incluso días, según el estado físico previo. Sobre su cabeza colocaron un letrero escrito en hebreo, griego y latín: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Para las autoridades romanas, la inscripción funcionaba como advertencia política. Para los líderes religiosos, era motivo de burla. Para sus seguidores, una declaración cargada de ironía: Jesús fue crucificado entre dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, posición que acentuaba la intención de presentarlo como un enemigo del orden. Los evangelios relatan que la multitud seguía acercándose. Algunos jefes religiosos se burlaban, a otros salvó, que se salve a sí mismo si es el Mesías. Los soldados también se unieron a las burlas, ofreciéndole vinagre. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, mientras el otro le pidió que lo recordara cuando llegara a su reino. Jesús le respondió que estaría con él en el paraíso, un acto de compasión incluso en medio del sufrimiento extremo. A pesar del dolor, Jesús habló varias veces desde la cruz. Encomendó el cuidado de su madre al discípulo llamado el Amado, indicando una preocupación filial incluso en sus últimos momentos. También expresó una de las líneas más complejas del relato evangélico: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», citando el inicio del Salmo 22. Un poema que comienza en desolación pero termina en esperanza. La frase reflejaba la profundidad de su angustia y la identificación con el sufrimiento humano. A mediodía, los evangelios describen una oscuridad que cubrió la región hasta las 3 de la tarde. No especifican su naturaleza, pero la incluyen como un signo dramático del momento. Finalmente, Jesús exclamó: «Todo está cumplido», y entregó su espíritu. Su muerte no fue solo la conclusión de la tortura física, sino el punto culminante de su misión según los relatos canónicos. Para acelerar la muerte de los crucificados, los soldados solían quebrar las piernas de los condenados, impidiéndoles apoyarse para respirar. Cuando llegaron a Jesús, lo encontraron ya muerto. Para confirmar su fallecimiento, un soldado le atravesó el costado con una lanza. La muerte de un crucificado podía tardar, pero el estado previo de Jesús, golpeado, flagelado y debilitado por el peso emocional de la última noche, habría acelerado el proceso. José de Arimatea, miembro respetado del Consejo Judío que no había participado en la condena, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo. Nicodemo, otro simpatizante, lo acompañó. Siguiendo las costumbres judías, envolvieron el cuerpo en telas con perfumes y lo colocaron en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Era una tumba cercana al lugar de la ejecución, lo que permitía cumplir con las normas de sepultura antes del inicio del sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre ellas María Magdalena, observaron dónde lo colocaban. La piedra fue corrida para cerrar la entrada del sepulcro, y los líderes pidieron asegurar el lugar, temerosos de que sus discípulos intentaran llevarse el cuerpo. Así terminó su vida terrenal según el relato canónico, cerrando una trayectoria marcada por enseñanzas, sanaciones, conflictos y decisiones que transformaron a quienes lo siguieron. Y mientras la ciudad regresaba a su aparente calma, un nuevo mundo se abriría en la vida de sus seguidores al pasar 3 días. Pero esa es otra historia.